En esta presentación vamos a hablar sobre los tiristores. Primeramente vamos a hacer un resumen sobre el video que se presentó anteriormente. Pues tenemos que los tiristores son dispositivos electrónicos para trabajar en alta potencia que están formados por 4 capas semiconductoras. Vemos de que si polarizamos de esta manera, negativo de este lado y positivo de este lado, vemos que se forman dos zonas en inversa, lo que impide que haya circulación de corriente. Si polarizamos positivo de este lado y negativo de este lado, se forma una región inversa, es decir, de que bajo ninguna de las dos polaridades tenemos una conducción inmediata del dispositivo. Esta es una característica de los tiristores, es decir, de que prácticamente está bloqueado en ambos sentidos. Pero para que pueda conducir se dan ciertas condiciones, en ese caso, ¿verdad? Que es de que este voltaje, ¿verdad?, sea lo suficientemente elevado para poder forzar la conducción. Esa es una de las maneras. La otra manera es con un voltaje secundario, un voltaje de control que se aplica entre dos de las capas adyacentes. Eso va a producir de que haya un exceso de electrones y se pueda lograr una polarización de la capa de en medio. En ese caso ya quedaría conduciendo el dispositivo sin necesidad del voltaje de control secundario. Acá vemos una imagen de cómo se miran los SCRs, ¿verdad? Uno de potencia y otro de mediana potencia. También tenemos su símbolo donde se identifican sus 3 terminales, el ánodo, el cátodo y la compuerta. El ánodo y el cátodo son los extremos que veíamos en la figura, el ánodo y el cátodo. Y la compuerta es el elemento que nos sirve para poner el potencial entre compuerta y cátodo que nos permitirá la conducción. Podemos describir el funcionamiento del tiristor por medio de esta curva característica. Acá tenemos en esta región, corresponde a la situación de esta polarización, ¿verdad? Negativo el ánodo y positivo el cátodo. Entonces vemos en la curva de que la corriente es mínima, o sea que no hay conducción prácticamente, sino que simplemente está presente el voltaje aplicado. Luego tenemos esta región de acá, que es en la polarización contraria, ¿verdad? Positivo el ánodo y negativo el cátodo. Pero cuando no tiene el voltaje suficiente, no va a haber conducción tampoco. Por eso es de que aparece la línea aquí prácticamente con 0 amperios, ¿verdad? 0 amperios es simplemente el voltaje aplicado. Finalmente tenemos la parte donde hay corriente, donde sí podemos tener desde una corriente mínima, que es la corriente de mantenimiento, hasta la corriente máxima que soporta el dispositivo. Aquí se va a mover con pequeñas variaciones de voltaje, ¿verdad? Para que se dé esta conducción, ¿verdad?, se tienen que cumplir las condiciones para ello, ¿verdad?, que habíamos mencionado. O sea, que el voltaje sea, aquí es donde está conduciendo, ¿verdad?, que el voltaje sea mayor que el voltaje de ruptura. Una tercera condición es que el voltaje de ánodo a cátodo se eleve rápidamente, es decir, que haya un cambio bien instantáneo, ¿verdad?, por medio de un interruptor, por ejemplo. Eso puede hacer de que conduzca también el dispositivo. Y lo otro es por medio de lo que llamamos los disparos, que es cuando se le aplica el pulso entre compuerta y cátodo, ¿verdad?
Este es la figura donde no tenemos aplicado el voltaje secundario y podemos hacer conducir el dispositivo si este voltaje es lo suficientemente alto o si este voltaje se aplica repentinamente de 0 a un voltaje elevado en un corto tiempo. Podemos hacer conducir el dispositivo. Otro punto acá es la corriente mínima, ¿verdad? Que se llama corriente de mantenimiento, es decir, que si la corriente que está circulando por el dispositivo acá en funcionamiento normal, si la corriente disminuye mucho, ¿verdad? Obviamente porque bajamos el voltaje, si el voltaje se baja, la corriente baja, ya con muy poca corriente ya no se puede mantener la conducción y caemos de nuevo en el caso donde se forma la barrera de potencial en el centro. Bueno, otra cosa que tenemos es que el funcionamiento del SCR normalmente se pone en serie a una carga, ¿verdad? O sea, que alimentamos, tenemos la fuente de alimentación, tenemos la carga y el SCR sirve como interruptor que nos posibilita o nos impide de que haya corriente en la carga. Que tenemos un circuito más completo donde tenemos la parte de control aquí, ¿verdad? Donde tenemos un circuito que me genera los pulsos en el momento que deseemos. Aquí un pulso de 0 a 5 voltios. Tenemos un aislador acá, un optoacoplador, ¿verdad? En base a en realidad este es un optotriac. Más adelante se hablará sobre los triacs. Que la función es aislar la parte de potencia de la parte de baja potencia. Y aquí simplemente esto sirve como un interruptor que me permite que del mismo potencial que tenemos en el ánodo demos la energía para el pulso en el cátodo. Y la parte de potencia está conformada simplemente por la alimentación, la carga y el SCR que sirve como interruptor. Una consideración que hay que tener es hay que evitar los cambios repentinos de corriente, ¿verdad? Por ejemplo, un caso típico es si ponemos un capacitor acá en paralelo a la carga directamente en el camino del SCR, es decir, tenemos la fuente, el SCR y el capacitor. No tenemos ninguna limitación en ese camino. Entonces, al disparar el SCR, si tenemos un voltaje elevado acá, disparamos el SCR, el capacitor para cargarse va a exigir una corriente que va a ser bastante elevada, dado que los voltajes son elevados, y eso va a ocurrir rápidamente. Entonces eso va a producir el daño en el SCR.